Venimos a la ciudad de Roldán y para contarles nuevamente sobre esta situación que se ha suscitado dentro de lo que es el ejido del Consejo Deliberante, también con el Ejecutivo, por una situación que está relacionada con la fórmula polinómica. Para doña Rosa, quien nos está siguiendo de otras regiones, la polinómica es una fórmula que se aplica para el ajuste de la TGI, de la tasa de impuesto que tiene la ciudad de Roldán, y esto se retrotrae casi a 12 años atrás. Incluso el Diego Pilón, el contador Diego Pilón, fue quien le dio forma a esta fórmula polinómica que se toman 3 ítems cuando se mueve esos 3 ítems cada 3 meses, que son combustible, el sueldo de los empleados municipales y creo que también el tema del caucho. Cuando hay variables, variante, aumento, automáticamente a los 3 meses esta fórmula, a través de cuentas obviamente, le da el aumento. ¿Qué sucedió? En la gestión anterior del intendente José María Pedretti, se dejó de aplicar. Cuando fue el tema de la pandemia, no se estuvo llevando adelante la aplicación de la polinómica porque en su época, en su momento, Pedretti creía que no había que ajustar a la comunidad o ahogarla a la comunidad con aumentos tarifarios de impuestos, teniendo en cuenta la situación que se daba con el tema del COVID, ¿no? Casi 1 año y medio no se estuvo aplicando. Sí lo hace Pedretti los 3 últimos meses, se aplicó esta fórmula. Claro, cuando llega el doctor Escalante a hacerse cargo del gobierno municipal, nota este desfasaje tarifario que estaba existiendo, que lo debe tener, debe haber un reajuste para que funcionen las instituciones, porque si no, lamentablemente queda desfinanciado, desbalanceado. Por el otro lado, la polinómica dice que se debe ajustar esto cada 3 meses. No se puede tomar un ajuste anual como lo ha hecho el gobierno del doctor Escalante. Entonces, entre esto hubo idas y vueltas. Nosotros estamos hablando a grosso modo, pero es un problema muy técnico en lo que hace Hacienda a todos los relacionados con contaduría. En concreto, se había establecido este aumento de un 35% que lo establece el Ejecutivo del doctor Escalante. En concreto, el Consejo Deliberante, por mayoría, sacó una ordenanza donde deroga ese aumento que ya se está aplicando. Un 35% que ya los roldanenses lo están pagando. El Consejo, si se quiere, intima al Ejecutivo que deba devolver, que tenga que devolver ese ajuste a los contribuyentes de la ciudad de Roldán. Este es el tema que se ha dado como está así de este momento. Ayer hay un comunicado también que luego Karina le va a dar lectura, que ha sacado el mismo Daniel Escalante relacionado con este tema, donde siente obviamente que las finanzas son tocadas, ¿no?, para la ejecución o el normal desenvolvimiento del Ejecutivo. Estuvimos hablando con la presidenta del Consejo Deliberante, con Susana Boamet, en la cual ellos hicieron esta ordenanza para vetar, si se quiere, o derogar, este es el término, derogar ese aumento del 35% que lleva adelante el Ejecutivo del doctor Daniel Escalante. Nos quedamos con la palabra de Susana Boamet. Como bloque justicialista nosotros le planteamos al Ejecutivo que estaba mal aplicada. Y no quedándonos otra salida, tuvimos que hacer una ordenanza para poder derogar los decretos que supuestamente habilitaban al Ejecutivo a hacer un cobro indebido, una aplicación indebida de una fórmula polinómica que tiene 12 años de antigüedad y de aplicación por la anterior gestión. O sea, que tiene toda una historia de cómo se aplica, que supuestamente el argumento es que no sabían cómo aplicarla, más o menos así, y que según en parte de los considerandos que ellos envían, dicen que el intendente anterior omitió aplicarla. Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Es una atribución inherente al Poder Legislativo, o sea, al Consejo, el aumento de la tasa. Puede ser a pedido, obviamente, del Ejecutivo que pida un aumento y entonces el Legislativo tiene que hacer la aprobación. La fórmula polinómica lo que permitía era una agilización en esa cuestión. Era un aumento automático, es una delegación de competencia que el Legislativo hizo en su momento con el Ejecutivo y que este Ejecutivo también tenía esa potestad de poder hacerlo,
pero a través de una determinada reglamentación que fue hecha por ordenanza. La fórmula polinómica sale por la ordenanza 644 y después, bueno, es refrendada, modificada en su momento en el 2018 y refrendada en la última tributaria que es del año pasado, de mayo del año pasado. La fórmula polinómica es de ajuste trimestral, significa que si ellos querían aumentar en enero del 2022, lo que tenían que hacer es retrotraerse y tomar como valores bases octubre de 2021, octubre, noviembre y diciembre de 2021. El Ejecutivo anterior, durante 2 años, no hizo los aumentos trimestrales. ¿Por qué? Porque estaba el COVID, por una cuestión de emergencia socioeconómica sanitaria, el Consejo que le permitía hacer uso de la fórmula polinómica o no, decide si la aplica o no. No lo hizo, y solamente hizo una aplicación una vez en estos 2 años, había hecho una aplicación en enero del 2021. Lo doloroso de esto es que nosotros, ni bien lo detectamos, nosotros ¿cómo nos enteramos del aumento del tarifazo del 35%? Cuando nos llegó el impuesto a los concejales, no fuimos avisados. Se nos convocó para extraordinaria para otros temas, pero para esto tan importante, un tarifazo de esta magnitud, no. En el espíritu de la ordenanza figura que la polinómica tiene esa razón de ser automática. ¿Para qué? Para proteger los fondos municipales de los aumentos sucesivos, pero también para proteger al contribuyente de los tarifazos. Le mandamos primero una nota como bloque para que él lo revea y lo retrotraiga. No lo hace, y como aprendimos que a las palabras para el Ejecutivo se las lleva el viento y tuvimos que entonces convocar en nuestra extraordinaria y se lo mandamos por decreto. ¿Qué hace el Ejecutivo? Nos veta el decreto. A ver, agotadas todas las instancias, no nos quedó otra salida que hacer una ordenanza, porque para derogar decretos, legislativamente, el único instrumento legal es una normativa superior. Con los 2/3 de los votos salió en formato de ordenanza que retrotraiga también el tema de los ítems que cobró indebidamente. Hay ítems fijos, como por ejemplo, Salud Integral Roldán, que es un ítem fijo, y la tasa de bomberos. Eso no se puede aplicar la fórmula polinómica, está en la tributaria especificado muy concretamente, o sea que también hay como un desconocimiento de la normativa, grave en este caso, porque ahora hay que devolverla, es una cosa complicada. Eso no se puede hacer por una aplicación automática de fórmula polinómica, sino que eso sí tiene que pasar sí o sí por el Consejo, esos 2 ítems. En el artículo 7 le damos 3 meses de plazo para que reintegre la diferencia entre lo que debieron haber cobrado y lo que cobraron de más. Nosotros tenemos un aproximado alrededor de un 20% se cobró de más. Susana, pregunto, ¿no? ¿Puede volver a vetar el intendente? Sí, lo puede volver a vetar, pero también el legislativo tiene la facultad no solo de rechazar el veto, sino de derogar la ordenanza que en su momento lo habilitaba al cobro automático.